Listo. Ok, muchachos. Entonces, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Como ya les comenté, nos está acompañando acá Laila Disaster. Les va a estar hablando un poquito sobre Hola, la importancia de la historia en el arte y también cómo reinvertirte en el proceso. Así que, sin más, Laila, el escenario es tuyo. muchas gracias, Catherine. Mucho gusto a todos. Yo soy Laila Disaster. Pues soy diseñadora e ilustradora, y también pues doy clases de arte para videojuegos. Entonces estoy aquí para compartirles un poquito de este conocimiento. ¿Podemos pasar la presentación, de favor? Sí, claro, ahí estamos compartiendo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues a mí me compete este tema que es la importancia de la historia en el arte. Y si le damos a la siguiente, de favor. Bueno, esto va a ser lo que va a tener la clase de contenido, que es historia del arte, el proceso creativo, cómo nosotros a través de ello vamos a obtener un estilo propio. Les traigo algunos ejemplos, la bibliografía de dónde se sacó. Y bueno, aprovechando esto del contacto, pues quiero agradecer mucho a Skill Master por invitarme y pues para que conozcan un poquito de mi trabajo. Entonces, recuerden que estamos aquí es la Academia de Desarrollo de Videojuegos, y les voy a ir explicando por qué tiene que ver este tema con la creación de videojuegos. Muy bien. Bueno, entonces el primer tema va a ser historia del arte, descubrir la inspiración en nuestro pasado. Les traigo aquí pues dos definiciones de lo que viene siendo la historia del arte. Una es de un libro y la otra, como pueden ver, es de Wikipedia, lo primero que googleamos. Sobre todo aquí para hacer este comparativo entre el pasado y lo moderno. Entonces, empezamos leyendo un poquito lo que es arte. Dentro de esta definición viene en el libro de Historia del Arte de Manuel Lozano. Entonces, empieza diciéndonos que el arte, del latín arts y del griego techne, se entiende por el arte del conjunto de reglas para hacer algo bien. Hablando en un sentido general, el arte es toda actividad humana, que basándose en ciertos conocimientos los aplica el artista para alcanzar un fin bello. Puede ser concebido de tres maneras: una actividad estética, estética y plasticográfica, o una técnica u oficio, que es como a lo largo de la historia se ha ido concibiendo el arte en general. Luego tenemos la definición que nos da Wikipedia o Google, que es: la historia del arte es el relato de la evolución del arte a través del tiempo, entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano. Otra vez mencionamos que es con una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones, una visión del mundo. Entonces, bueno, como podemos ver, tenemos aquí relación entre ambas definiciones, en tanto que es una actividad humana que tienen que ver con expresar ideas, emociones, sentimientos en cierta época del tiempo. Y eso es lo que va a estudiar la historia del arte, toda la creación humana, ya sea mientras sea una creación estética, ya sea plasticográfica, o sea, algo que nosotros estamos realizando de forma plástica, o como una técnica u oficio. Y bueno, actualmente, obviamente, vamos a hablar también del qué tiene que ver esto con la creación de videojuegos y el arte que se genera para hacer estos videojuegos. Muy bien. Bueno, de hecho, la premisa de esta clase vendría siendo conocer de dónde venimos para saber lo que creamos. Nosotros, desde que nacemos y nos educan, y dentro de nuestra familia, constantemente estamos recibiendo información desde nuestra cultura, nuestra colonia, nuestro ambiente, y inclusive, bueno, seguramente han visto muchas caricaturas o cómics o leído libros o escuchado muchos géneros de música. Entonces, todo esto que nos van bombardeando desde pequeños ya son de por sí referencias, y de hecho están generando lo que viene siendo nuestra propia personalidad. Entonces, ya teniendo esas referencias, estamos ya concibiendo ideas siempre, generando, porque el humano es creador. Entonces, siempre está inventando, creando cosas.
Obviamente, cada persona tiene diferentes gustos, por eso hay a quienes les atrae la música, a quienes les atrae la pintura, a quienes les atrae la escritura, la lectura, y esto tiene que ver con em, los gustos, cómo nos fuimos desarrollando, incluso con nuestra situación socioeconómica. A raíz de esto, o sea, de lo que les vengo contando, primero les di la definición de historia del arte. Ahora vamos a ver qué tendrá que ver esa historia del arte con el proceso creativo. En esta ocasión lo vamos a estar relacionando con el autoconocimiento para elaborar un proyecto. Aquí les hice un pequeñito esquema. Esto es muy, muy, muy resumido cómo es un proceso creativo, las partes, ¿no? Viene primero esta parte de la idea, es una concepción de lo que va a ser un proyecto. O sea, nos llega una idea y decimos, oh, queremos hacer un videojuego sobre mm, una persona que va a fallecer, pero sabe que tiene ciertos días contados, pero ya va a llevar un recorrido en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya tenemos una idea. O a lo mejor va a ser sobre un robot que tiene que mandar un mensaje. Entonces, todas estas ideas van a venir a través de lo que vivimos, de las referencias que vemos con el día a día, de cómo nosotros nos estamos alimentando de referencias visuales, auditivas. Y entonces lo que va a suceder es que nosotros esa idea la podemos tomar y vamos a pasar a una preproducción. Esta es bueno, aquí es donde vamos a hablar justo del tema que nos compete, que viene siendo estas referencias en la historia. En esta vamos a hablar que la preproducción siempre va a ser captar estas referencias, o sea, no solo que se quede en idea, sino buscar de qué forma vamos a desarrollar esta premisa que tenemos. Y para ello nos sirve justamente toda esta referencia que tenemos del arte en la historia. ¿Por qué? Porque es el pasado y nosotros ya podemos de ahí tomar tanto técnicas como estilos, como indumentaria, como paletas de color, como cortes de cabello, o sea, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el arte se va a juntar para que nosotros tengamos una referencia, pero una referencia con la que podamos darle forma a esta primera idea. Ujú. Entonces, después se pasa pues a lo que viene siendo una producción. Esta producción pues ya nos va a permitir, gracias a las referencias y a las ideas que tenemos en un principio, pues lograr hacer la producción, el diseño de personajes, el diseño de escenarios, los prompts, todo, todo lo que tenga que ver con el videojuego lo vamos a poder hacer gracias a las referencias que tenemos. Y si nosotros decimos, ay, es que yo quiero que un personaje, tenga estos rasgos orientales y vista con un kimono, entonces es muy probable que en algún momento de la vida haya visto una película o leído un cómic o en donde yo sepa aproximadamente cómo es un kimono. Pero si no busco esta referencia y la tengo muy presente y veo a lo mejor inclusive en qué etapa de Japón se dio los diferentes kimonos, por qué se utilizaban, entonces no es tan sencillo solo llegar y dibujarlo. O sea, sí lo podemos bocetar, pero si nosotros tomamos esa referencia, va a ser mucho mejor nuestro resultado en la producción. Después pasamos a lo que viene siendo la postproducción, que va a ser siempre una mejora. A lo mejor ya tenemos nuestro personaje con su kimono y ya nos basamos en cierta época de Japón, pero resulta que mi historia la quiero desarrollar en un mundo moderno. Entonces digo, no, tal vez ese kimono le puedo meter algunos detalles en donde puede tener unos lentes que lo hace ver más moderno, o puede tener, o las armas que utiliza el personaje, ¿no? A lo mejor es una espada, una katana, ¿no? Pero esa katana es de láser, ¿no? Por ahí, pues referencia a Star Wars. Entonces, todo esto es un proceso creativo desde la idea, pero que tenemos que empezar a aterrizar con las referencias y eso, para eso nos va a ayudar la historia del arte y después pasar a una producción, una producción más refinada de lo que viene siendo esta idea del desarrollo de un juego, ya sean personajes, escenarios, niveles, el mapa inclusive.
el vestuario. Entonces, todo esto nos va a ayudar para ir creando un mundo nuevo que va a ser un videojuego. Y pues la postproducción siempre es una mejora continua. Esto puede ser diferente para las personas. Yo no les vengo a decir que es una ley, que el proceso creativo es así, porque hay gente que dentro de las ideas todavía está la subdivisión de estos procesos, ¿no? Y hace prototipos, o dentro de la preproducción hay prototipos, o hay mejora continua en la preproducción, o sea, se pueden combinar. No es una ley, sino que cada quien tiene que ir encontrando cuál es su proceso creativo. Este solo es un resumen de cómo viene siendo ese proceso creativo con algunos nombres, porque a veces también le podemos poner, no sé, bocetaje, elaboración de del tal set, los escenarios, o sea, tiene que ser, inclusive los betas, ¿no? Prototipo. Entonces, no es necesario o no es una ley que así se llama el proceso, simplemente cada uno va a ir descubriendo cuál va a ser, sobre todo en el caso de los videojuegos, porque conlleva un trabajo en equipo, cuando es un proyecto muy grande y entonces va a haber un proceso en general, pero cada uno de los artistas, de los programadores, de los creadores de sonido, va a tener su propio proceso que va a tener que unirse a a este gran proyecto. Entonces, por eso es que les digo que este es un resumen demasiado corto, pero es para explicarles de dónde viene estas referencias que podemos tomar a través de la historia, que también conlleva conocernos a nosotros mismos, o sea, nuestra propia historia. Les quiero hablar también un poco del estilo para después poder juntarlo. En este caso, vamos a generar nosotros un estilo propio. Este estilo, antes, bueno, les platico un poco, yo también fui a la escuela y cuando iba a la escuela me platicaban que existe esto que le llamamos estilete y la punta es estilo. Esta era una herramienta para poder escribir y antes se utilizaba, por ejemplo, los sumerios para hacer sus escrituras. De hecho, tenía o forma de cuña o también lo trabajaban en metal. Entonces, a eso le llamaban estilete y la punta era el estilo. Entonces, de acuerdo a ciertos patrones que hacía cada cultura, egipcios, sumerios, griegos, hacían un estilo diferente. Entonces, esta letra tenía un estilo diferente. Así es como me acuerdo que me lo explicaron la primera vez, que era un estilo. Ya después, pues ya fui creciendo y de hecho ahorita que existe pues todo esto de las tendencias en internet, me gustaría tratar de unirlo, por eso es que les pongo aquí tres definiciones que me parecen importantes, que viene siendo qué es el estilo, qué es la moda y qué es una tendencia. El estilo es un conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época o un género o un autor. Sí, de hecho existen muchos estilos en la historia. Podemos identificarlo a nombre de las vanguardias, por ejemplo, cubismo, surrealismo, dada, todas estas corrientes son ya un estilo. ¿Por qué? Porque abarcaron una época en donde la gente se dedicaba a seguir estos estilos pictóricos, de escultura, de grabado, e inclusive en las técnicas, en las paletas de color. Esto le da un carácter general al estilo. O sea, hablamos que hubo en cierta época del tiempo un grupo de artistas que se dedicó a este estilo, a desarrollarlo, a interpretarlo, a hacer obras, y eso le da un carácter general, pero el estilo también tiene un carácter particular. ¿Qué quiere decir que es un carácter particular? Que, por ejemplo, cada artista, cada persona, inclusive, o sea, no estoy diciendo que a fuerzas todos debamos saber dibujar, sino tiene un estilo propio, una personalidad. Inclusive al escribir, nuestra letra es diferente a los demás. Por eso el ejemplo del estilete al principio, porque el estilo también es algo particular y personal que cada uno va a ir desarrollando. Y eso se va a juntar justo con todas las experiencias que traigamos desde la infancia, con todas las referencias de las cuales nos vayamos alimentando. Y bueno, por eso es que tiene un carácter general, o sea, que puede ser dentro de un periodo de historia largo,
y un carácter particular. Luego les comento un poquito. La moda es una herramienta o acto cultural que permite a las personas expresar sus gustos, posición social, perdón, cultura, preferencias e individualidad durante cierto tiempo. Una moda es, digamos que menor al estilo. El estilo surgió dentro de un determinado tiempo. Entonces, hubo situaciones, por ejemplo, estaba de moda que los pintores agarraran su pincel e hicieran manchas este, en su cuadro y así sacaran las luces del día. Estamos hablando del impresionismo, pero en ese momento fue una moda, porque mucha gente empezó a hacerlo. Y bueno, hablando de lo socioeconómico, pues muy probablemente era gente que tenía acceso a estas pinturas, ¿no? Que normalmente era óleo. Entonces, esta moda pasó a ser un estilo porque se preservó a través del tiempo y hubo gente que lo desarrolló no solo en un lugar, sino lo llevó a distintos países y entonces por eso tenemos impresionismo que sí pudo nacer en Francia, pero se fue a otros países a desarrollarse. Ujú. Entonces, la moda, algo que estuvo de moda, se convirtió en un estilo. Ahora pasamos a la tendencia. La tendencia es una idea puede ser idea religiosa, económica, política, artística, que se orienta en determinada dirección. Entonces, de pronto, bueno, esto lo podemos ver en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, en TikTok, algo se vuelve tendencia y entonces a lo mejor un famoso hizo algo que se volvió tendencia y entonces todos lo están repitiendo. Ahorita, bueno, ya tiene un ratito que salió Merlina, pero por ejemplo, cuando salió Merlina, que pues le pusieron la canción de Lady Gaga y todo el mundo estaba bailando esa tendencia. Entonces, bueno, ¿por qué se los pongo de ejemplo? Porque eso fue en un tiempo muy corto, ¿no? O sea, sí pasó a ser tendencia, pero no llegó a ser moda. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor nos recordó a la moda gótica o a la moda victoriana. Entonces hubo gente que empezó a volver a utilizar esta ropa que estuvo de moda en cierto tiempo, que puede ser un estilo gótico. Y entonces es ahí donde, bueno, de hecho ya lo dije, ¿no? El estilo es el estilo gótico, pero ese es un gran estilo que estuvo en una época. La moda puede ser pues volver a esta ropa más darks, más negrita, más gótica y salió de una tendencia que a lo mejor tuvo que ver con otras cosas, ¿no? O sea, sí con una película, sí con un artista, con un baile, entonces, con una canción de moda. Entonces, eso es lo que me gustaría que se identificara como una tendencia que es muy pequeña, se vuelve moda porque dura cierto tiempo, pero se vuelve estilo si ya pasa a ser parte de la cultura. Ajá. Y si podemos pasar a la que sigue, de favor. Muy bien. Bueno, aquí les pongo unos ejemplos gráficos para que podamos ir entendiendo ya mejor por qué les estoy hablando de esto cuando estamos hablando de videojuegos. Ahorita, de hecho, todavía no pasamos a los ejemplos de videojuegos. Del lado derecho, pues podemos ver, por ejemplo, el principio del punk, ¿no? Gran Bretaña y cómo se dedicaban a que sus canciones pues fueran una proclama, una denuncia. Y luego evolucionó, ¿no? Un poquito acá al Happy Punk. Por ahí tenemos grupos como Blink, como Avril Lavigne, que entonces el punk pasó a ser como, inclusive, sí una parte de denuncia, pero un poco más personal, ¿no? Un poco, inclusive, bueno, hay quienes le dicen más fresa, ¿no? Porque pues ya no llevaba esta parte de denuncia social, entonces era un poco más personal. Y luego, por ejemplo, les pongo aquí pues el diseño de personaje de Spider-Man Pong del multiverso, en donde ya estamos combinando, o sea, es una transformación, tenemos un estilo, ¿no? Este estilo es el estilo punk. Entonces, de pronto pasa a ser moda porque ya se generan productos que están al alcance de todos, ¿no? Una falda de cuadros que ya decimos que es punk, una sudadera negra, ¿no? Que está llevando esta moda punk. Y después podemos ver a lo mejor tendencias que en este caso, bueno, pusimos aquí al Spider-Man porque pues ahorita fue el boom de los superhéroes y estuvo lo del multiverso, entonces pues justo retoman la moda punk y el estilo punk para agregar a este personaje, que si bien ya existía, lo retomaron
en esta última película de animación. Y bueno, por último les pongo un pequeño ejemplo de una ilustración que hice, en donde yo también me gustaría tratar de llevar este estilo punk y hacerlo único, o sea, generar un estilo mío de ilustración que fuera de acuerdo al estilo punk, a la moda punk y a la tendencia punk. Ajá. Y entonces del otro lado les pongo aquí algunos también estilos. Tenemos el grunge, por ahí, bueno, supongo que todos conocen Nirvana. Si no, aquí está, se los presento y deberían escucharlo. Bueno, si ustedes quieren. Tenemos el barroco, por ejemplo. Este es un altar en la Catedral de la Ciudad de México. Y entonces, estamos hablando de dos diferentes artes. En este caso, el grunge en la música y el barroco, que es una corriente artística, pero que conllevó pintura, que conllevó escultura, este, muchas otras raíces del arte, entonces, pero quiero que vean que esto no es solamente en cosas plásticas, sino también en la música. Y más que nada, porque recordemos que un proyecto de videojuego, pues es multidisciplinario y conlleva todas estas raíces, todas estas bellas artes para generar un arte nuevo con la tecnología. Y abajito les pongo dos ejemplos de ilustradores. En este caso se los pongo porque, bueno, yo los conozco, me gustan, y ellos ya tienen un arte propio, un estilo propio. Entonces, cuando yo veo un dibujo de Diego Andrade, que es el que tenemos a la izquierda, él dibuja sobre todo con tinta, le da color en digital, pero tiene este trazo con mucho asurado. Entonces, yo cuando veo un dibujo, digo, ah, ese es de Diego Andrade. Entonces, lo reconozco su estilo, ya lo tiene definido, entonces es muy difícil que me pierda dentro de, o sea, si me ponen 5 ilustraciones y me dicen cuál es de Diego, pues como a mí me gusta, ya lo identifico, es muy probable que diga, ah, ese es su estilo de Diego. Y del otro lado tenemos a Eli Galvar. Eli Galvar es una ilustradora y autora de cómic, narradora gráfica, y sus personajes también son muy distintivos, el estilo que les hace de sus ojos, la paleta de color, el movimiento que le pone, la expresión. En este caso está ilustrando al Rey Goblin. Este, y pues bueno, lo mismo, es alguien que me gusta y si me pusieran diferentes estilos de Jared el Rey Goblin, yo diría, ah, ese es el de Eli Galvar. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar con, gracias a toda esta cultura, historia del arte y experiencias que nosotros tenemos, referencias desde la infancia, nosotros podemos generar un estilo propio. Y si le podemos dar a la que sigue de favor. Muy bien, bueno, justamente esto no solo es por época, sino que a nivel mundial, pues cada cultura tiene su propia historia. Entonces podemos ver arte precolombino, arte europeo, arte oriental, arte africano, arte hindú, este, y en diferentes épocas, por ejemplo, dentro del arte europeo tenemos el arte medieval, tenemos el arte impresionismo, post-impresionismo, todas las vanguardias. Entonces, se van desarrollando por historia, pero aparte también por lugar geográfico. Entonces, por eso es que también nosotros al tener cierto estilo, al realizar nuestro arte o incluso les digo, hasta nuestra letra tienen que ver, porque, bueno, claro que no es lo mismo escribir en nuestro alfabeto que un kanji, ¿no? Entonces, inclusive ellos cuando hacen sus kanjis, pues los hacen con diferente eh, estilo, con diferentes características que los distinguen. Lo mismo pasa con la música también, cuando alguien hace un cover, pues no suena a lo mejor igual, pero a veces decimos, ay, es un cover, pero me gusta, porque cada persona tiene un timbre de voz diferente también. Entonces, bueno, podemos pasar a la que sigue de favor. Muy bien. Bueno, aquí ya les traigo algunos ejemplos para que no sea como que solamente teoría y teoría. De hecho, estos ejemplos son de dos alumnos. Entonces, lo que hacíamos era justo ir descubriendo las características de cada una de las corrientes. En este caso, vimos como Historia del Arte 2, que era
todas las vanguardias, y es este arte que llaman arte entre guerras. Entonces, este arte entre guerras, pues quería salir justamente, se acababa la Primera Guerra Mundial, y entonces la gente pues empezaba a tener una nueva vida en donde le quisiera salir de todo lo que vivió, ¿no? Que fue muy feo, que hubo muchas, eh, pues no sé, vivir en ruinas, muchas pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas humanas, sentimentales. Y entonces de pronto buscaban un poco esto de escapar, de romper lo que había en ese momento, que era mucho caos. Entonces empezaron a generar corrientes que les pudieran ayudar a eso. Impresionismo, cubismo, surrealismo. En este caso, hablamos del cubismo, como bueno, ya lo sabemos, pues, y si no les recuerdo, no pasa nada. Pues en el cubismo tenemos estas características de que todo está hecho a base de figuras geométricas, no necesariamente que sean figuras exactas en medidas, ni tampoco con colores exactos, sino que esto nos hacía que nosotros pudiéramos jugar con esas figuras, jugar con los colores, alargarlas, deformarlas, pero todo estaba formado a base de de estas figuras geométricas. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que hacíamos era ver las características de la corriente artística y entonces después buscar juegos que tuvieran que ver con esas características. Recordemos que, bueno, ahorita en la actualidad y ya con las tecnologías, es muy probable que los juegos no solo se dediquen a una sola corriente, sino que veamos varias corrientes dentro de los mismos juegos y las podamos distinguir. Entonces, ahora ya no nada más es ir como a una galería de arte y decir, ah, esa pintura tiene rasgos realistas o su paleta de color viene del impresionismo, sino que también dentro de los juegos tenemos estas características porque tienen que ver con una representación gráfica. Entonces, bueno, una de mis alumnas, Leila, nos compartía este siguiente ejemplo, que es juegos de Infinity Runners. En este caso, pues podemos ver a Sonic. Algunos juegos pueden convertirse en un Infinite Runner y tener en cuenta la estética cubista para traer consigo un mayor impacto de la apreciación del juego entero. En el caso de Sonic, se puede apreciar la figura geométrica en sus primeros años, al igual que como haría Mario Bros. Bueno, aquí el cubismo, pues bueno, hablamos de píxeles, ¿no? En este caso, y pues que obviamente todo el mundo del pixel art es muy grande y pues en este caso, pues sí tiene que ver con el cubismo porque estamos formando diferentes figuras a raíz de estos pequeños cubitos, pequeños píxeles, ¿no? Que nos va a dar la sensación, de acuerdo a la paleta de color, de profundidad, de estar cerca, de estar en cierta zona. Entonces, bueno, por eso es que retomamos un poquito el cubismo en este ejemplo. ¿Podemos ir al que sigue, de favor? Muy bien. Aquí tengo otro ejemplo que igual nos daba uno de mis alumnos que se llama Logan. En este caso, vimos también el arte chino, o sea, no solamente las corrientes. Y entonces, pues, obviamente tenemos todo este arte oriental, ¿no? Que inclusive se junta con las artes marciales, con los colores cálidos, tienen una paleta de color más cálida, los dibujos a tinta, por eso tinta china, inclusive con pincel, los kanjis. Entonces, bueno, aquí nos dan unos ejemplos de videojuegos que se apoyan en datos históricos y la cultura del imperio chino. Aquí inclusive vamos a empezar ahora sí también a hablar de lo que conlleva el contexto histórico. Por eso hace ratito también les hablaba un poquito de que estas vanguardias, por ejemplo, todas las vanguardias europeas, cubismo, impresionismo, surrealismo, Dada, todas ellas, pues que fueron en las entreguerras, pues tuvieron una razón de ser. Justo venían de una experiencia, pues que resultó catastrófica, pero querían convertirlo todo a la inversa, ¿no? Generar algo nuevo, generar algo estético, algo hermoso que les hiciera salir de todo, pues toda la violencia que generó la guerra. Entonces, en este caso, en el arte chino también tiene su propia historia, tiene sus propias épocas divididas por años, en donde también surgieron diferentes sucesos.
Entonces, eso nos ayuda también a entender de dónde vienen todas estas paletas de colores, su vestuario, por qué lo usaban así, por qué es así el arte oriental, pero nos va a ayudar como referencia para generar nuestro proyecto. En este caso, tenemos como ejemplo la Assassin's Creed, Kung Fu Panda, que bueno, viene ese de una película. Tomb Raider, que en este caso le pasa al revés, es una saga que luego se convierte en una película, pero retoma situaciones que tienen que ver con el arte chino, estética, vestuario, escenarios, paleta de color, y si podemos pasar a la que sigue, de favor. Muy bien. Bueno, aquí hago otros ejemplos para que vean que tiene que ver no solamente con contexto histórico o con técnicas de arte, o sea, arte tradicional. En este caso, el fauvismo, tenemos aquí un ejemplo del autor Matisse, que son personajes que están bailando, pero como pueden ver, la paleta de color resalta mucho. Son colores que saltan a la vista. La figura no está 100% definida anatómicamente, porque justo esta era una de las corrientes que quería romper con los estándares del arte clásico, que venía del Renacimiento y que después, bueno, surgió esto de las guerras y ahorita decían, no, vamos a romperlo y yo quiero expresarme como a mí me gusta y con los colores que yo quiero expresar. Incluso las figuras tienen cierta composición que nos ayudan a entender la forma y no necesariamente está anatómicamente correcta. En este caso, los ejemplos, no sé si ubican los juegos, si no les digo, en el caso de la primera figura que está en el circulito es Shadowman, el que tiene los ojos con una luz. Este juego ya es un poco viejito, yo me acuerdo haberlo jugado muy pequeña en Play 1. En este caso, lo que nos recuerda al fauvismo es la paleta de color. Estos colores de pronto estridentes, eh, que son cálidos, pero de pronto esta luz de los ojos, ¿no? Que es más fría, resalta. Y del otro lado tenemos también otro videojuego. eh, en este caso es de un vampiro, pero también tiene esta sensación de no tener un cuerpo anatómicamente correcto por la creación del personaje, pero aún así se entiende su figura. Se entiende que tiene una cabeza, un tronco y sus extremidades. Inclusive, bueno, cuando se quita la bufanda que trae, pues tiene nada más la parte de arriba de su boca. Entonces, bueno, toda esta construcción no es que la viéramos y ya, sí se generó de una estructura, se basó en algo. Ahorita lo estamos interpretando mediante el fauvismo, por los colores, por la forma. Entonces, quiere decir que podemos retomar de las corrientes que ya conocemos para generar algo nuevo. Porque no sé si han oído esta frase que les dicen, ah, no, pero es que ya todo está creado, tú no vas a hacer el hilo negro ni nada. Pero sucede que cada uno, como hemos estado hablando, va a generar su propio estilo. Entonces, si yo les dijera la premisa de Shadowman y les dijera, tienen que hacer un videojuego con esta premisa y con este personaje, es muy probable, y no les enseñara yo ninguna referencia gráfica, que ustedes interpretaran al personaje de diferentes formas. Inclusive, aunque yo les diera la paleta de color a todos igual, cada quien con su estilo va a interpretarlo de forma diferente. Entonces, es por eso que hacemos este juego entre las corrientes históricas y algunos videojuegos para que lo vayamos entendiendo. Del otro lado, tengo un pequeño ejemplo que les puse, que es el impresionismo. Como ya les platicaba un poquito anteriormente, el impresionismo viene de esta forma de jugar con las luces. Normalmente lo hacían con mancha, con pincel y con mancha. Eran pinturas al óleo. Del lado izquierdo tenemos una pintura de Monet. Esta pintura fue, de hecho, fue la que les dio este primer salto a la vista de las personas y darle este nombre a a la corriente, porque hicieron una galería y entonces él presenta esta pintura en donde está saliendo el sol, pero no está definido. Si se dan cuenta, son pinceladas, no está definido y a la gente le sorprende muchísimo ver
algo así cuando están acostumbrados a ver pinturas pues lo más parecidas a la realidad, ¿no? Como lo quiso acercar el Renacimiento. Y entonces les sorprende porque entienden o nosotros la vemos y entendemos que está saliendo el sol, cómo se ve el cielo y son puras manchas. No hay ninguna figura realmente definida, ni siquiera la barquita que tiene ahí una sombra, simplemente son manchas. Entonces, eso fue lo que nos quiso expresar de este lado Monet con su pintura expresionista. Luego pasamos al postimpresionismo. Yo creo que también lo identifican, es Goethe. Y tenemos aquí un autorretrato en donde también él su trazo sí tiene algunas líneas, pero no están definidas. En algunos casos la corta, en el cabello juega con la forma de las líneas, así como en el fondo. Entonces es como una corriente que nació del mismo impresionismo. Ahora, los ejemplos que tenemos de videojuegos, tenemos del mismo estudio, Neva y Gris. Si han podido ver los trailers de estos videojuegos, podemos ver cómo es un arte, bueno, se acerca mucho al impresionismo. ¿Por qué? Porque lo hace a base de, en este caso no son como tal manchas, pero sí son pinceladas dentro de los píxeles o dentro del la animación y dentro de la ilustración que se hizo para estos juegos. Entonces vemos cómo a lo mejor el caer de las hojas no es que necesariamente veamos la forma exacta de la hoja, ¿no? Con todas sus raíces y así, no, sino que puede ser solamente el factor de una partícula que es un círculo y va cayendo, ¿no? A lo mejor una lágrima, lo mismo, es un círculo que se va haciendo cada vez más chico y entonces cae y las gotas lo mismo, solamente son partículas que no necesariamente tienen una forma circular o una forma muy definida. Entonces nos recuerda a los pincelazos que daban los impresionistas en sus cuadros. Es ahí de donde retomamos esta parte de esta corriente artística. Y pasamos a la que sigue, de favor. Muy bien. Bueno, aquí ya les pongo como tal aplicaciones que también son ejemplos, pero aquí, ¿a qué me refiero con aplicaciones? Como ya les venía diciendo, no todos los procesos artísticos son lineales y aparte no siempre nos vamos a basar en en una sola corriente, en una sola referencia, sino que nos podemos basar en diferentes referencias. Entonces, en este caso, bueno, yo les pongo un juego que me gustó muchísimo, que es Alice Madness Returns. Aquí tenemos una combinación, de hecho, hasta podría ser un poco excesiva de elementos de diferentes corrientes, de diferentes culturas. Por ahí tiene un pequeño minijuego que tiene una estética un poco diferente, pero se acerca a la estética del arte oriental. Entonces ahí les pongo a la derecha arriba, vemos justo esa estética de arte oriental, que es de un pequeño minijuego dentro del videojuego, ¿no? Abajo vemos un poco de los diferentes mapas y podemos ver lo mismo, diferentes estilos, ya sea inclusive nos recuerda un poco a esta parte gótica, a la parte donde en la moda se utilizaba la moda victoriana, vemos por ahí trajes de reyes, diferentes trajes que usa Alice también a lo largo del videojuego y aparte que, bueno, viene de referenciado de una historia literaria, Alicia en el País de las Maravillas, pero claro, con estos pequeños toques de terror y aparte un trasfondo de la historia. A mí no me toca hablarles tanto de la historia, pero si se dan cuenta, un proceso creativo, como lo estábamos viendo de esto de la idea, la preproducción, la producción y la postproducción es muy parecido a cómo se narra un cuento. Un cuento se narra con un inicio, tiene un proceso, un nudo, un clímax y un desenlace. Y si se dan cuenta, es como un proceso creativo, cómo se va desarrollando. Entonces, ya de hecho va a haber una plática sobre eso, sobre las historias, y creo que estaría muy padre todo esto, o sea, ya reuniendo cómo es un proceso creativo que tiene que ver también el trasfondo histórico. Y en este caso a mí me tocó histórico, pero del arte. Pasamos a la que sigue. Ya tenemos aquí otros ejemplos.
En estos ejemplos les puse también el nombre de los juegos. Tenemos el clásico Castlevania Symphony of the Night, que es muy hermoso. Eh, Está retomando y gente que no necesariamente vivió en estas zonas donde sus historias eran de vampiros, pero estos vampiros, como son los Strigoi, de Rumania, no necesariamente viene de su cultura, pero ellos retomaron esta cultura, retomaron al Conde Drácula y hacen una gran saga de videojuegos. Ay, perdón, creo que se desactivó un poquito la cámara. Vale, creo que se me fue un poco la cámara, pero le sigo hablando, ¿está bien? Sí, no hay ningún Sí, problema. vale, no hay Mm, problema. Vale, no hay Muy problema. bien, disculpen. Entonces, bueno, perdón, retomando este mundo de Castlevania Symphony of the Night. Entonces les digo, no necesariamente era su cultura, pero retoman los vampiros de Rumania, los Strigoi, y entonces hacen toda una historia, toda una saga. Pero lo bonito o lo que quería yo rescatar justo es que no nada más es la estética, el personaje, sino las armas. Aquí las armas, de hecho, no solamente las retoman de una sola cultura, ¿no? Hay katanas, hay cascos, hay diferentes tipos de espadas y entonces que no solamente vienen de de un solo arte. Por ejemplo, también hay por ahí un boomerang, ¿no? O sea, que nos puede retomar a culturas más africanas, no sé, de armaduras que nos lleva a la Edad Media, estos castillos también increíbles, ¿no? Del arte europeo, puede ser medieval, la muerte también, ¿no? Retoma diferentes mitologías, de hecho, ¿no? Si recuerdan también los enemigos, hipogrifos, arpías, que vienen de diferentes culturas, de diferentes historias, de diferentes mitologías. Entonces, es ahí donde vamos, ya es una combinación. No estamos hablando que Castlevania solo se basa en la estética medieval, no, sino que ya combinan todos estos elementos para poder llegar a un resultado que es en realidad muy completo dentro de su historia, dentro de su saga, y luego lo pueden retomar en otro nuevo videojuego, aunque a lo mejor ya no sea el mismo protagonista, ¿no? Abajito tenemos también unos juegos ya un poquito viejos, pero que me tocó jugar, el Kingsley Adventure. Este era pues de un zorrito que iba y hacía varias aventuras. Este también, pues sí, por ser un guerrero, pues sí tiene esta apariencia también de ciertos elementos medievales, pero pues estaba muy bonito que él iba a diferentes pueblos y entonces en los diferentes pueblos había elementos, en este caso, por ejemplo, uno cerca de la playa que rescataba elementos de otras culturas, ¿no? Hay una diferencia entre la gente que vive dentro del continente a los que viven en la costa, ¿no? Y toda su cultura, todo lo que conlleva que ellos vivan ahí, o sea, a lo mejor hacen arte con conchas, a lo mejor pues sí, obvio, comen también pescado, lo importan. Por ahí vemos pues algunos pequeños detallitos, ¿no? Dentro de la casa. El muelle, el esqueletito de un tiburón. Entonces, quiero que vean cómo es de va a diferentes mundos, se está basando en cosas reales, pero genera un mundo nuevo. Está construyendo un nuevo mundo para un videojuego. Entonces, luego pasamos al último ejemplo que les traigo, que es Medieval. No sé si lo han jugado, pero, ay, perdonen, ya es el último ejemplo. En este caso, pues es un guerrero que renace y que este, va a pelear contra el mal que surgió para poderse redimir de sus errores pasados. Entonces, en este caso, hay un lugar, que es este escenario que les muestro, que se llama el Salón de los Héroes, y entonces existen diferentes estatuas de héroes. Cuando él acaba una misión, se acerca a cada uno de estos héroes y ellos le van dando consejos de cómo tiene que continuar y que no se rinda. Algunos eran incluso sus amigos, pero
el ejemplo que les doy es porque cada uno de estos héroes son de una región diferente. Entonces por ahí sale una guerrera africana, ¿no? O a lo mejor un arquero, incluso, pues el arquero es un centauro. Entonces no se fueron nada más bueno, solo lo medieval, sino que aquí estamos hablando de diferentes culturas y donde retoman todos los guerreros de esas culturas. Entonces hay otra vez una referencia pero que se une dentro de un juego. Y esto solo estamos hablando de este escenario, ¿no? Podríamos agarrar un juego que les guste mucho y empezar a decir, mira, esto viene de esta cultura y así. No significa que tenemos que ser especialistas en toda la historia y todas las historias del arte, pero sí nos ayuda muchísimo como referencia. Y si ya tenemos, como les comentaba, una idea, esta idea se puede convertir en algo, en una producción bien hecha si tomamos referencias en la preproducción y vamos mejorándolo en este proceso de postproducción. Y bueno, esto así concluye mi presentación. No sé si hay alguna duda o me quieran comentar algo. Ya lo que sigue es la bibliografía y después tenemos los agradecimientos. Muchas gracias por acompañarnos a esta clase. No sé, este, A ver, muchachos, si tienen a dudas, quién. consultas, pueden dejarlas ahí en el chat. Si también pueden prender su micrófono, como se sientan más cómodos. Yo de todos modos, perdón que mi cámara falló un poquito. No, no, está bien. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál sería tu videojuego favorito? Y ya que eres artista, explica por qué su estilo de arte te gusta, el de este videojuego favorito. Ujú. Ok, ok, muy bien. Hoy la pones difícil, porque sí, pues hay muchos que me gustan. Eh, Yo creo que sí me iría híjole, me la pusiste difícil, pero sí me iría por Alice Madness Return. Em, y justo, bueno, de hecho por eso se los ponía de ejemplo porque me gusta muchísimo. Es por todo este estilo, pues sí, gótico que tiene. Es oscuro. No sé si lo han jugado, no les quiero spoilear, pero la historia sí está muy, siento que me hace reflejarme en ella y no solamente a forma de lo que digan los personajes o cómo se va desarrollando o el trasfondo, sino también visualmente. A mí visualmente me llama mucho la atención, me gusta la paleta de color, todos los trajes que tiene Alice. Y bueno, de hecho, todo esto que les comentaba yo del estilo, la moda y la tendencia va muy arraigado a este mundo también de la moda en la cuestión textil. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque cada traje que tiene en cada escenario tiene diferentes cortes de las diferentes épocas, no solo victoriana, no solo el traje clásico que trae, inclusive, bueno, este traje que le ponen que es como de carne, espero no estar spoileando mucho, pero que bueno, nos recuerda estas, pasarelas de moda en la alfombra roja, que por ahí creo que es Lady Gaga, ¿no? Que traía su traje de carne, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? O sea, siento que le ponen realmente atención a los detalles del arte. Yo pues soy de profesión ilustradora y noto mucho eso, ¿no? Digo, wow, aprovechan el juego no solamente para, pues sí, para jugarlo literalmente, se adentran en los detalles del vestuario, se adentran en los detalles de los escenarios, de las diferentes épocas. Entonces, híjole. Yo creo que si me puedo ir por un juego, pero sí es un poco difícil, sí me iría por Alice Matters Return. Es de los que más me Sí. gusta, este, por esos motivos. No sé si contesté tu pregunta o hay algo más específico sobre el arte. No, no, me gustó tu respuesta. De hecho, el que es el director American McGee Ajá. fue diseñador de nivel en uno de mis juegos favoritos, de mis varios de mis juegos favoritos. O sea, él siempre le gusta ese estilo gótico. Y supongo que el diseño de nivel también es igual de retador. Así que me agrada mucho tu respuesta. Gracias. Muchas gracias.
Tenemos una Gracias preguntita a ti. más de ahí de Renzo, que es, ¿de dónde proviene o inspira el arte de los videojuegos? ¿De dónde proviene o de dónde inspira? Muy bien. Te lo comento. Es que es desde, por eso les comentaba un poquito de la historia en el arte. Como tal, el título de la clase justo es Historia en el arte, no la historia del arte como tal. Viene de todo lo que nos referencia, inclusive de nuestra propia, de nuestra propia historia, nosotros como creadores. ¿Por qué? Porque vamos a retomar lo que conocimos desde la infancia, cómo nos fuimos desarrollando, lo que fuimos viendo, nuestros sueños, nuestras ideas, que ya después se llevan a una concepción, justo en la preproducción, pero todo este arte se va a basar en algo existente, pero que haz de cuenta que es como si nos pasaran una masa. Bueno, vamos a ponerle el ejemplo de plastilina, ¿no? De diferentes colores. Y esos diferentes colores pues vienen de diferentes lugares, ¿no? A lo mejor el azul viene de todo lo que conocimos en la infancia, el verde viene de todo lo que nos rodea en la naturaleza, ¿no? El amarillo es de todas las películas que hemos visto. Entonces, si nosotros combinamos todo eso, pero le damos forma, y forma me refiero a basarnos en arte que ya existe, eso nos va a permitir generar un resultado con una mejor calidad, que se entienda y no necesariamente es que estemos copiando, ¿no? Vamos a referenciarnos para generar algo nuevo. Hay algo que me gusta también hacer otra comparación, así como la que les contaba de las partes de un cuento, las partes de una historia, cómo se relacionan con el proceso creativo. También, por ejemplo, dentro de la psicología, yendo a terapia, por ejemplo, me comentaban, es que existen tres fases, ¿no? Una primer fase en donde tú tienes que reconocer cómo eres tú, qué estás haciendo, cuáles son tus actitudes y después, ¿qué pasa? Las analizas. Y entonces, después de analizarlo, te sensibilizas con este tema. Entonces, si se dan cuenta, es como un proceso creativo resumido. O sea, la preproducción es primeramente reconocer, o sea, primeramente tengo una idea y quiero que tenga estas características, entonces, ¿qué hago? Me referencio, o sea, lo analizo. Y entonces, ya que lo analicé, bueno, en el caso de la psicología, pues se sensibilizan de ese tema y entonces ya continúan volviendo a hacer el mismo proceso, porque es como un proceso de mejora siempre. Entonces, el último paso es que ya tenemos esta referencia, creamos algo, pero todavía lo podemos ir afinando. O sea, genera un prototipo y ese prototipo podemos ir resolviendo los bugs que tengan, ¿no? Las fallitas a lo mejor por ahí. De hecho, por ejemplo, en esta última imagen que ya es el agradecimiento, les puse un pequeño pixel art que hice para un cómic. Este no fue para un juego, fue para un cómic, en donde la personaje tiene unos puntos blancos, si se dan cuenta. Entonces, esos fueron pequeños errores. ¿Qué pasa? Que no me di cuenta y entonces al exportarlo y ya que es un PNG, entonces ya me doy cuenta que pues quedaron volando esos pequeños puntitos blancos en su orejita y arriba en su cabello no iban, pero eso es lo que vamos a ir puliendo. Y de hecho, cuando es un videojuego, ¿cómo conlleva? Que lleve un ritmo, que lleve animación, que lleve musicalización, que lleve un fondo, pues entonces nosotros tenemos que ir puliendo esos detalles, esos detalles. Entonces, bueno, sí, yo siento que todo el arte, de dónde proviene para los videojuegos, viene desde nuestro propio autoconocimiento, desde generar un proceso artístico, o no necesariamente es que sea artístico, porque hay gente que dice, yo no soy artista, yo soy ingeniero, yo soy programador, o yo no me considero un diseñador, no un artista, pero aún así se lleva a cabo un proceso que tiene un inicio, un principio, un proceso y un final. Entonces, a ese proceso es al que me refiero. Por si alguien no se identifica como artista, aún así tiene que llevar un proceso por pasos en donde va a haber una mejora continua. Entonces, de ahí viene el arte.
de referencias que tenemos de nuestro mismo proceso, de nuestra misma personalidad, pero que recuerden que va a ser tomarlas, pero para crear algo nuevo, para desarrollar un juego nuevo, un concepto nuevo, una idea, un arte, un personaje, un escenario. Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta o hay alguna duda sobre eso. Tenemos otra preguntita. Esta Ujú. es de Retromantis. Dice, buenas noches. Cuando se define la paleta de colores de toma, ¿encuentra las personas con daltonismo u otros problemas visuales? Em, Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Sí se depende también un poco el público objetivo. Si, por ejemplo, el juego es especialmente para ese público, debe tomarse especial atención en que se resuelvan esos detalles de la paleta de color. Si, por ejemplo, a lo mejor no es necesariamente solo para ese sector, dentro del diseño, cuando alguien está ofreciendo un producto, en este caso, bueno, lo llamo producto porque estamos hablando de un videojuego que va a ser creado y pensando que va a ser ofrecido a alguien más, no porque necesariamente se vaya a vender, pero aquí a lo que voy es que existe un target. Un target es todo el público al que pueda llegar este juego, pero existe también le llaman butcher person o cliente ideal, que ese cliente ideal va a ser específicamente para quién es ese juego. A lo mejor el juego que generaron es pensado, si es pensado para personas con este padecimiento de daltonismo, sí tiene que tener estos cuidados con la paleta de color. Y si llega a más gente, o sea, el target llegó a otras personas que no tienen este daltonismo, entonces, bueno, eh, nada más tal vez especifica que no, que es para este público, pero que los demás también pueden adquirirlo, ¿no? O pueden jugarlo. Entonces, y en caso contrario, puede hacer que no es para el público que tenga daltonismo, entonces se pone pues sí, un aviso de que pueden no identificarse algunos colores. Entonces sí necesitamos como ver a qué público va dirigido y estaría muy padre que hubiera solo un estudio que se dedicara a traducir los juegos solo para personas con daltonismo. Eso sería un gran proyecto. No sé si contesté la pregunta o hay alguna duda sobre eso. Tenemos ahí una pregunta de Renzo que creo que él quería hacerte personalmente. Así que cuando quieras, Renzo. Sí, claro, gracias. Un gusto poder hablar contigo. Quería hacerte una consulta, una apreciación que tenía sobre la combinación, a veces, por ejemplo, en el juego Blasphemous y Warhammer 40.000, mezclan, creo yo, dos tendencias o estilos, ¿no? O, a ver, creencia, creo que es la religión, ¿no? Y todos sus elementos Ujú. juntos con lo que es tal vez un poquito lo gótico, lo barroco y temas oscuros. No sé por qué creo que en varias entregas, pero ahorita tengo presente estas dos, se mezclan bastante esto, lo que es la religión, principalmente yendo para lo católico y temas oscuros, algo así. No sé si también tal vez haya perceptido algo así o se suele hacer. Eh, Muchas gracias, Renzo. Sí, de hecho, sí ubico el juego, no lo he terminado, de hecho lo ando jugando, pero justo sí ubico la estética que tiene y tienes mucha razón, se acerca a estas partes religiosas, rescata, de hecho, y no solamente religiosas, también rescata por ahí, no sé si ubican justo es el primer enemigo, ¿no? La piedad. Y entonces, ese es un cuadro, el enemigo viene de un cuadro que así se llama La Piedad. Y lo que yo diría que también rescata, pues es mucho arte medieval, arte, sí, que de hecho el tema principal era religioso y está abarcando muchísimas cosas ese videojuego. De hecho, yo diría que ese ya es una referencia. Como justo le decía, ya agarramos un estilo que hablando, por ejemplo, de los Metroidvania, si nosotros hablamos de ese género, de ese estilo, yo ya lo considero un estilo porque ya lleva más tiempo desarrollándose y hay muchos juegos que se han basado en ellos. Entonces ya es como que ese es un gran mundo, el de los Metroidvania
Y entonces retoma, ahora sí que Blasphemous está retomando este estilo Metroidvania y luego pasa a la moda, pues moda medieval, a eso me refiero, a inclusive estilo, o sea, otra vez retomando el estilo también, toda esta parte de la pintura religiosa, de estos conceptos que tienen que ver, sí lo oscurece, sí, sí tiene que ver con, es una crítica, al final también es una crítica social hacia la religión en esos lugares y de hecho por cómo maneja a los personajes, igual no les spoileo tanto, yo también apenas lo estoy jugando, pero sí, sí se nota tanto la crítica como el estilo medieval, el retomar el arte religioso, tanto en esculturas como en arquitectura, como en cultura, inclusive en parte del tiempo, ¿no? Que por ahí hay también, pasan situaciones que se vivieron antes como enfermedades o epidemias. Todo esto lo retoman, pero para ya hacer una combinación, para ya generar algo nuevo, que es lo que les estaba comentando, sacan referencias, pero generan algo nuevo y da un resultado totalmente diferente. Y que de hecho es muy increíble porque está muy precioso el arte de Blasphemous, todo el pixel está súper trabajado, muy, 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 muy bonito, todo lo que retoman. Entonces, sí, tienes razón. Justo estás y tú identificando de dónde vienen cada uno de estos elementos y todo este nuevo resultado que genera. Es a lo que yo les invitaría a todas estas referencias históricas que ustedes puedan retomar, que las transformen en algo nuevo porque sí es como tal, viene de por allá de España, tiene que ver con las diferentes religiones que tienen y así, pero como tal tampoco es tal cual lo dice en la Biblia o tal cual lo dice su religión, sino que está retomando, son referencias, acuérdense, para generar nuevas ideas y bueno, por eso es que cuando luego a mis alumnos me dicen, no, ya no tengo inspiración, pues para tomar inspiración justo retomamos esto que ya existe, todas estas artes, todas estas corrientes. Y bueno, no sé si contesté tu pregunta o hay alguna duda más sobre este juego, que está muy padre, la verdad. No, sí, genial, genial, sí, justo has, me has hecho entender que sí, 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 son esas dos, corrientes y sí tienes razón, es una crítica. Ahorita recién que lo has mencionado me he dado cuenta. Y sí, lo último sí que tenía así ya en la punta de la lengua era sobre del género Souls, los Dark Souls. Creo que originalmente se habían inspirado, según sé, por el creador que una vez comentó del manga Berserk, del mangaka Kentaro Miura. No sé si eso es un Ujú. estilo que nació a base de las armaduras y toda la temática de ese manga, o viene de otro lado y solamente se inspiraron un poquito, y él lo comentó como algo curioso, ¿no? Fíjate, qué bueno que sacas un poquito este tema. Todo lo que tiene que ver con, bueno, el manga viene del arte oriental, del arte japonés. Ellos retoman mucho su arte para generar todos los nuevos mangas, de hecho. Y justamente, bueno, y a pesar de que ellos son de pronto como muy cuidadosos de su cultura, aún así retoman elementos y los hacen cómic, en este caso manga, hablando justo de Berserker. Sí, es muy probable que entre artistas, de hecho, por ahí no es que se roben las ideas, sino que retomas, o sea, obviamente estando dentro de este mundo de creadores, tanto de música, animación, videojuego, ilustración, vas a tener presente siempre todas estas imágenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente que por tus gustos te puedes inclinar, ¿no? En este caso, el creador justo dijo, pues es que las armaduras, pues es que esta historia épica, porque es épica, viene justo de retomar toda esta parte guerrera de la historia de Japón, del arte de Japón. No sé si recuerdan los samuráis, pues sus increíbles armaduras, cómo estaban literalmente, pues muy hermosas, ¿no? Que también ahí habría que ver qué tanto se peleaba lo bonito que tenía esta estética con lo funcional
tengo un alumno, Rubén, que me decía que a las katanas le daban mucho crédito porque en realidad, o sea, sí eran afiladas, sí eran ligeras, pero justo por eso mismo también se rompían fácil. Entonces, estamos retomando algo que existía, pero por ejemplo, no sé, a veces en algún videojuego la katana es el arma más poderosa, ¿no? Por ejemplo, y no necesariamente es que lo fuera en la realidad, ¿no? Porque ahí ya nos peleamos ya hablamos de materiales, ya hablamos de realmente cómo era su composición a la hora de que el herrero la hacía, la elaboraba, los diferentes tipos de metales que se podían combinar, cuáles pesaban, cuáles no. Entonces, eso, bueno, estamos retomando, acuérdense, la referencia para generar algo nuevo. Entonces, sí, es muy probable, y de hecho, como lo dijo el autor, él está retomando parte del manga, o sea, porque a él le gusta esta historia épica, pero que esta historia épica también tuvo una referencia anterior y que seguramente también tomó referencias de la historia del arte japonés. Entonces, todo esto se une para que este artista de Dark Souls este, haga su propio juego, que si se dan cuenta, o sea, sí pueden tener algunas similitudes o esta parte épica, pero es un resultado completamente diferente, porque él tiene un estilo propio de creador, porque él ha visto diferentes cosas durante su vida, tiene un proceso creativo diferente a lo que pudiera ser un mangaka, eh, una formación también diferente, pero lo retoma a modo de que genera algo nuevo. Entonces, por ahí no dudo que algún arma, yo no lo he jugado, pero tenga alguna facción de la cultura japonesa, del manga, y que él lo haya juntado para generar algo nuevo. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, ¿está bien o tienes alguna duda? No, sí, genial. Sí, 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 sí. Quería saber tu opinión y tu perspectiva, ¿no? O si yo estaba haciendo lo correcto también. No, genial, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que, bueno, queremos invitarlos a que puedan seguir ahí a Laila, está dejando su link de Linktree en la pantalla por si quieren ir a encontrarla en redes. Y bueno, no sé, ¿alguna otra referencia que quieras dejarle a los chicos para que también te puedan encontrar? Pues estoy en todas las redes como Laila Disaster. Si acaso les interesa, conocen a alguien, formo parte de un grupo de ilustradoras que se llama Sociedad de Tinta. O sea, no es que no lo puedan ver artistas hombres, sí pueden, y pueden también ahí opinar y todo y seguirnos, pero es que este es justo un colectivo para difundir arte de las creadoras nacionales. Entonces, solo si ustedes quieren echarse una vuelta. Y también, bueno, nada más por último les quería invitar, perdón, ya no se vio mi cámara, pero justo traía yo aquí algunos libritos de arte que tengo de algunos juegos, como Odin Sphere o Diablo o Gears of Wars, pero pues nada más quería yo invitarlos a que siempre se den la oportunidad de nutrirse con todo el material gráfico, musical, de danza, o sea, inclusive si ustedes mismos quieren practicar alguna situación física, ya sea yoga, ballet, natación, o sea, ¿por qué? Porque todo esto les ayuda a conocerse a ustedes mismos. Y si se conocen a ustedes mismos, van a tener más referencias y van a darse más ideas para generar un nuevo proyecto. Y entonces van a decir, yo quiero que tenga este estilo. Entonces, ahora sí van a buscar en la historia que había dentro de esa época o dentro de ese estilo de arte y ya van a poder generar algo nuevo. Y nada más, eso era con lo que quería terminar. Les agradezco muchísimo a Skin Master Academy por invitarme y a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Aprovechamos también para dejarles ahí si desean el link de Discord de Skillmaster. Ahí también pronto vamos a estar haciendo algunas acciones y probablemente futuras charlas. Otra vez, gracias a Laila por su tiempo y también por su charla. Esperamos poderla tener acá más adelante. Y muchísimas gracias a ustedes por participar. Acuérdense que esta no es la última de nuestras charlas. Vamos a estar haciendo charlas gratuitas
todos los días jueves por Zoom. Y si quieren inscribirse, el link lo van a encontrar en la biografía de nuestro Instagram, así como también estamos dejando el link de inscripción en LinkedIn y en Twitter, cosa de que nadie diga que no lo puede encontrar. Así que muchas gracias, muchachos, tengan una linda noche y nos vemos en una próxima charla. Buenas noches.